tal? Sean nuevamente bienvenidos a este espacio que también es suyo, el informativo de Rafael Páramo. Este espacio llega a su tercera temporada. Durante este tiempo diversificamos los contenidos de este canal. Los invitamos también a ver las típicas charlas, las cápsulas del informativo y el podcast en todas sus emisiones. Para hacer honor a esta clase de contenidos, hablaremos en esta primera emisión acerca de la industria cultural, Netflix contra Hollywood. Recuerda que este contenido y todas las primeras temporadas del informativo están en Spotify. En 1932, el británico Aldous Huxley escribió su obra maestra Brave New World, mejor conocida en México como Un Mundo Feliz. Esta obra es considerada por muchos como la madre de toda la distopia literaria. Esta novela, escrita hace más de 80 años, anticipó la manera en la que la tecnología y su desarrollo cambiaría nuestra sociedad de manera radical y para siempre. Huxley dibujó un futuro en el que el ser humano se encontraría atado a los deseos de una reducida élite. Lo más denso de la obra es que la sociedad no sería consciente de este control y creerían que viven en un lugar ideal y que al mismo tiempo pues la defenderían. Entre las predicciones de Huxley, el gobierno fomentaría la masificada producción y distribución del entretenimiento, y con esto la gente pues no prestaría atención en los problemas públicos y políticos, sofocando pues cualquier sed de conocimiento. Entonces, el gobierno no tendría necesidad de modificar o de tratar de maquillar la verdad, solo procuraría ahogarla en un inmenso mar de información y opciones de entretenimiento. Las personas se convertirían en una especie súper básica, profundamente preocupada por tonterías, siguiendo cualquier cosa que les produzca algún tipo de placer. Por otra parte, Theodor Adorno, un sociólogo y filósofo de la Escuela de Frankfurt, temía que el tiempo libre del hombre contemporáneo pues cayera en manos de lo que él llamaba la industria cultural. Es decir, la información masificada por los nuevos medios de comunicación, hoy en día dispositivos móviles. Vaya, series, películas, videos musicales, videojuegos le parecerían a este pensador de mediados del siglo pasado el método por excelencia para mantener al público demasiado angustiado con cosas insuficientes de relevancia, pendejadas. Y es que ante estos planteamientos nadie podría negar que Hollywood se posicionó desde mediados del siglo XX como el pilar de la industria cultural que señalaba Adorno. La producción fílmica estadounidense fue la que se encargó de enseñarnos cómo es el estilo de vida ideal que debemos desear vivir, el cómo debemos enamorarnos, qué productos debemos comprar y hasta incluso a quiénes debemos de odiar. Entre muchas cosas más que van de la mano con los intereses políticos y sociales del contexto de ese momento histórico. No en vano, Theodor Adorno acusó a Walt Disney de ser el hombre más peligroso de América. En la segunda temporada dedicamos todo un informativo a hablar de cómo Walt Disney tenía un papel importante para que México no se uniera a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Volviendo al tema, Walter Lippmann, escritor del libro La opinión pública en 1922, explicó cómo utilizando los medios de comunicación masiva la sociedad puede llegar a posicionarse en un estado de servidumbre hacia el Estado, sin que se dieran cuenta. El autor nos dice que la sociedad, al situarse frente a tanta variedad de información y noticias con poca profundidad o capacidad crítica, se encuentra desprotegida y sin tiempo ni la capacidad suficiente para comprender en totalidad lo que sucede a su alrededor. Esto lleva al individuo a reducir la complejidad de su entorno, tanto cultural como sociopolítico. Lippmann nos dice que los medios masivos han hecho de las nociones tradicionales de la democracia algo sencillamente imposible de llevar a cabo, pues no es el individuo propiamente el que elige. No se podría realmente porque los medios de comunicación son los que indican a quién se debe elegir, a quién conviene permitir el acceso a los lugares públicos y también a quién rechazar. En este sentido, Adorno identifica 3 claves para lograr el control por parte de la tan mencionada industria cultural. 1. Transformar al individuo en un colectivo al cual se pueda pastorear, segregando a aquel que sea capaz de tomar decisiones racionales, al estudioso y al que esté consciente de este tipo de realidades. Segregar. 2. Reemplazar toda motivación de conocimientos por pasividad o conformismo, con un montón de deseos consumistas verdaderamente innecesarios. Y por último, el tercer punto es validar la idea de que el hombre realmente desea escapar del mundo cruel y absurdo en el que vive, perdiéndose en las distracciones más fáciles
e inmediatas. Los métodos de escape de la realidad están en auge hoy en día. Más videojuegos, más películas, más series, más opciones de entretenimiento. Escapes de la realidad que promueven una manera de ver, de vivir e interpretar la propia vida. La imagen del American Way of Life, el sueño americano, una imagen que nació en los estudios de Hollywood en los años 30 del siglo pasado, que irónicamente quienes fundaron los grandes estudios de cine en Hollywood pues no fueron ciudadanos estadounidenses, sino un puñado de judíos procedentes del centro y del este de Europa, pues que llegaron a este país en adopción, pues huyendo del antisemitismo europeo. Y aquí cobra sentido esto de que mientras todo el mundo pues está en un debate acalorado sobre la intervención militar lanzada por Israel en la Franja de Gaza, a consecuencia de la cual pues han muerto hasta ahora más de 1,000 palestinos, en su mayoría civiles, en la meca del cine todo es silencio. La revista estadounidense The Hollywood Reporter publicó un artículo en el que analizaba los motivos por los que dentro de la industria del entretenimiento no se estaba hablando del actual conflicto entre Israel y palestinos, con la mayoría de los artistas y ejecutivos de los grandes estudios evitando pronunciarse al respecto de este conflicto. La periodista Tina Down señalaba que mientras continúan aumentando las víctimas sobre el terreno, en las altas esferas de la industria del cine hay una atípica resistencia a hablar, y esto se ve más claramente en el documental llamado The Occupation of the American Mind, documental que fue presentado por Roger Waters y que cuenta con la participación de Noam Chomsky. Este documental habla del papel de los judíos en las aportaciones económicas a candidatos políticos en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos. Es decir, el documental denuncia que de acuerdo al sistema político y electoral estadounidense, estos pagos le valen a la comunidad judía, pues establecer un importante sesgo informativo con respecto al conflicto ocurrido en Gaza. Sin embargo, el mundo gira muy rápido y como este capitalismo está condenado a sus propias contradicciones, pues el desarrollo de la industria en cuanto a la tecnología permite el surgimiento de nuevas alternativas. Y es así como vimos nacer, como ganado con esteroides, a Netflix. Y aunque existen muchas plataformas de streaming, hablamos de aquella que se ha puesto al tú por tú con los estudios de Hollywood, inclusive para competirles por premios de la Academia. Y es por eso que no parece ser casualidad que en los últimos tiempos el catálogo de Netflix ha consolidado un nuevo género: la crítica a las comunidades religiosas judías. Desde el documental estadounidense One of Us del 2017, la película suiza El despertar de Motti Walkenburg de 2018 o la serie Unorthodox de 2020, parece que la fórmula de este género es simple y siempre la misma: un individuo o una comunidad de individuos que huyen de las duras exigencias del judaísmo ultra ortodoxo. Fundado en 1997 como un negocio de renta de DVDs, Netflix se apropió del servicio de streaming por suscripción una década después. Su primer largometraje en competir por el Oscar llegó en 2015 con Beast of No Nation. La compañía compró los derechos de distribución por $12 millones, estrenándola simultáneamente en algunos cines seleccionados y también en línea. Y pues porque es una regla de la Academia. Algunos dicen que por el sencillo hecho de ser producida por Netflix, Roma de Cuarón pues no se llevó el Oscar a la mejor película. El punto es que estamos en una etapa incipiente de esta modalidad de la industria del entretenimiento. Se está mostrando un nuevo canon en la forma en la que nos relacionamos. No hay que olvidar que Netflix puso en el mapa producciones como Black Mirror y que tan solo unos años después Mark Zuckerberg nos presentó Meta. ¿Existirá alguna relación pedagógica para que aceptemos estas nuevas formas de interacción social? Pero bueno, ya Huxley nos había dibujado este futuro en el que el ser humano pues se encontraba atado a los deseos de una reducida élite, donde lo más denso sería que la sociedad pues no sería consciente de este control y peor aún que creería que viven en condiciones ideales y sobre todo que las defenderían como algo bueno para la humanidad. Hasta aquí esta emisión del informativo de Rafael Páramo. Muchas gracias por acompañar este proyecto. Recuerda compartirlo, darle like y comentar. Hasta la próxima.